con esas manos de quererte tanto. Pintaba en las paredes. A ver, quédate quietita, Alejandra, para que yo te pueda cambiar, porque si no, se complica este pañal encima, Las veredas de aquel. ¿En la cancha te defiendes ahora o no estás pudiendo ir? No, no estoy yendo últimamente. ¿Y ves algún especial? No, ¿vos te enterás de eso? Y me entero por la radio, lo que pasa, nada más. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está mal? Como siempre, es mal. Bueno, compañeros, ¿por qué no nos vamos juntando? Así vamos resolviendo, porque ya se tiene que ir Javier. Me voy con Alejandrita porque llora. A mediados de 1955, las disputas entre el presidente Perón y sus adversarios políticos se agudizan. El 11 de junio, día de la celebración del Corpus Christi, los principales dirigentes del radicalismo, el socialismo y el Partido Demócrata Progresista marchan frente a la Catedral de Buenos Aires junto a militantes católicos y a miles de ciudadanos que no simpatizan con el gobierno. 5 días más tarde, en el mismo lugar, sectores antiperonistas de la Marina de Guerra y la Aeronáutica hacen saber su malestar con el gobierno de la manera más violenta. Su intención es bombardear la Casa Rosada y forzar la renuncia de Perón. El primer avión rebelde se abate sobre la Casa de Gobierno. Operan en picada, descargando bombas sobre cientos de civiles indefensos que se encuentran en ese momento en la plaza. Camiones con militantes peronistas, armados con palos, piedras y armas de fuego de bajo calibre, llegan de todos los confines de la ciudad para defender al gobierno. Al final de la jornada, las bombas arrojadas sobre Plaza de Mayo dejan un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Una semana más tarde, el comandante militar de dicho levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la nación. Perón, que ha logrado escapar de la furia de sus opositores, solicita asilo político en la Embajada de Paraguay. El sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Las conquistas sociales conseguidas con años de lucha y perseverancia empiezan a diluirse ante la mirada de un gobierno que con su indiferencia parece consentir los abusos patronales. En las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia es el abogado y exdiputado John William Cook. Militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Pocos de la rebelión son reprimidos. Ahora se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Solo algunos comandos aislados de origen no sindical y que responden a John William Cook insisten en la vía del combate directo. El 29 de mayo de 1970, día del ejército argentino, 2 jóvenes vestidos con uniformes militares se presentan en la casa del general Pedro Eugenio Aramburu y lo secuestran. 3 días después de su secuestro, y luego de ser sometido a la justicia revolucionaria, Aramburu es ejecutado. El mismo día, una agrupación armada hasta ese momento desconocida se adjudica el hecho a través de una serie de comunicados. Así hace su primera aparición pública la mayor organización de guerrilla urbana de la Argentina, la agrupación Montoneros.
nace de la confluencia heterogénea entre militantes de la Iglesia tercermundista, sectores del nacionalismo católico y comandos del peronismo revolucionario. En España, Perón ha renovado su discurso, alcanzando el carácter de mito viviente y convirtiendo en carta contra los militares, reside en su influencia sobre la juventud radicalizada, a quienes apoya públicamente y legitima en el interior de su movimiento. Las revoluciones no son jamás obra de una sola generación, sino de varias generaciones. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo. En noviembre de 1973, la fórmula Perón-Perón triunfa con casi el 62% de los votos. Apenas 2 días después, José Rucci es acribillado en un atentado anónimo atribuido a Montoneros. Esto enrarece el clima de violencia política y enfurece a Perón, que comienza a distanciarse. Nos dicen que quieren una revolución violenta. Bueno, yo no sé cómo se puede arreglar una economía de un país que recibimos nosotros con $7.000 millones de deuda externa y 3 billones de pesos de deuda interna. ¿Cómo se puede arreglar a balazo? Eso yo no está todavía, y eso que yo soy general, pero claro, yo soy un general pacifista, ¿no? Algo así como un león herbívoro, no me da por resolver a palos ni a balazos las cosas. La izquierda peronista, en conferencia de prensa, pasan a la clandestinidad. La retirada estratégica de la clandestinidad y de su creciente militarización quedan aislados de sus organizaciones de superficie. Luego del sangriento golpe de Estado de 1976, la organización sufre la persecución y el exterminio de la mayoría de sus cuadros políticos y militantes. Muchachos, nosotros desde siempre luchamos por la construcción del socialismo. Vemos cómo desde el 68 ha crecido vertiginosamente la lucha de clases. Los trabajadores están peleando palmo a palmo, centímetro a centímetro, y esa lucha que nosotros apoyamos y exponenciamos, esa lucha tiene que darse del movimiento Montonero. Montonero tiene que hacer eso, la lucha que está dando el pueblo. Compañeros, tratemos de alcanzar una síntesis dentro de lo que resuelve la conducción. Yo coincido con Carlos en que el peronismo no es la salida de esta encrucijada en la que están los trabajadores. El peronismo está manejado por la burguesía y está manejado por la derecha asesina. Inclusive el peronismo retrasó la llegada del socialismo. Ya terminó la etapa que comenzó en los 45. La gente, la clase trabajadora, ve en Montonero la vanguardia de esta lucha. ¿Vanguardia? Claro, desde el fusilamiento de Aramburu, desde Ezeiza. Para. Si algo tenemos que tener en claro, que el movimiento montonero del 1 de julio del 74 es la referencia del pueblo peronista. ¿Referencia? ¿Y referencia quiere decir conducción? Compañeros, por favor, ¿por qué no nos enfocamos en lo importante? Estamos acá, no tenemos noción de lo que va a pasar con nosotros, tenemos pocos recursos, estamos sin documentación. Dejen de discutir y enfóquense en lo importante. Está bien, Ana. Todos queremos construir una nación sin injerencia extranjera, sin un capitalismo voraz, sin marginados. Todos queremos construir una patria sin burócratas, patrones y oligarcas.
Por eso, siempre estuve de acuerdo en pelear desde adentro la conducción del peronismo, más allá de gravísimos errores tácticos como lo de Rucci. Esa fue una operación, fue algo... Operación, decisión ajena, macanazo. Lo concreto es que quedamos pegados sin tener ningún tipo de injerencia. De todas maneras, la estrategia era la correcta. Ahora, cuando las condiciones eran promisorias por la irreversible muerte de Perón, ¿por qué abandonamos la lucha por la conducción del peronismo y vamos a hacerle la guerra a los milicos en el único terreno donde ellos son fuertes, que es en el terreno de las armas? Quiero dejar una precisión. Nosotros no elegimos la guerra, nosotros elegimos construir la victoria definitiva del pueblo. Algunos ya tenemos un largo recorrido en algunos venimos desde la jornada de lucha y vuelve y desde las luchas populares contra Onganía y Lanuse. Los milicos quieren aniquilarnos desde el fusilamiento de Aramburu, porque comparten el mismo negocio, las mismas ideas, el mismo proyecto, que es el proyecto de la oligarquía diversificada. En la derecha, en el peronismo, se enquistó y desde Ezeiza nos combaten desbosadamente. Nosotros somos la vanguardia, aún en contra de la voluntad de Perón. Bueno, compañeros, ya quedó lista la opinión, cada uno la discusión. Bueno, yo ya vuelvo enseguida, voy a la reunión. Venga, mi belleza. Era el bebé. Bueno, yo ya en 40 minutos tengo que hacer solamente esta ida y vuelta y vuelvo, ¿eh? Bueno, con cuidado, por favor. Sí, hasta luego. Ya venimos, ya volvemos, ¿sí? Pintaba en las paredes, Chao, mamá. luce y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 60 y... Che, lleva a incursionar en un error el planteo de Javier. Es contradictorio decir que estamos en una instancia no querida en esta guerra y al mismo tiempo decidir el fusilamiento de Aramburu. Escúchame. Es cierto que la única herramienta con la que cuentan los pueblos es la lucha armada para la liberación. El capitalismo y la burguesía en ninguna parte del mundo entregó la riqueza sin lucha. Es cierto también que en ninguna parte del mundo esta lucha fue exclusivamente de cuadros sin el acompañamiento del pueblo. Esto es clave. Provoca este planteo una malformación ideológica que lleva inexorablemente al militarismo. Ese es el problema. Bueno, compañeros, tenemos que empezar a discutir cómo vamos a seguir, porque como dijo Ana, no tenemos documentación, no tenemos recursos, no tenemos mucho menos locales donde operar. Es más, la línea que nos baja la conducción nos está diciendo que tenemos que mantener el espacio geográfico, que tenemos que mantener el espacio político que hemos ganado junto a las masas y ampliarlo si es posible. Y es más, si nuestro repliegue resulta exitoso, vamos a hacer retroceder a los milicos. No van a poder avanzar en todos los frentes. Ese será el principio del fin para ellos. Ahí se empieza a construir la victoria popular. Y con la variación de ese nivel, de esa naturaleza, vamos a conseguir el apoyo internacional que necesitamos. Claro, compañeros, si abandonamos el territorio y por ende la conducción política del pueblo, nos replegamos hacia el aparato, dejamos todos los espacios a la deriva y nos convertimos en blanco fácil para los milicos. Che, si no podemos replegarnos en el aparato, ¿los recursos los manda la conducción? No, esa comunicación está demasiado enripiada, demasiado sucia. Hay problemas en todo el país. Lo que viene para nosotros, si llega, es por un contacto personal. Che, Luis, con respecto a lo que vos decías, es completamente al revés. Hoy replegarnos a la masa, volver a los lugares comunes, a los lugares desde donde hace años militamos, sería un error garrafal. Volver a la masa no es un lugar seguro. Nosotros, y además por errores propios, nuestros, nosotros le dijimos al pueblo que es peronista, que el peronismo estaba agotado.
y nos colocamos al movimiento montonero como vanguardia del pueblo. Y creamos además un partido de cuadro sin masa, creyendo que es fácil traspolar las condiciones del Moscú del 17. Esta situación que estamos viviendo, esta situación me refiero a la situación que tenemos de vulnerabilidad. Debería haberse previsto en septiembre del 74, cuando se decidió dar el paso a la clandestinidad. Es obvio que no podemos cobijarnos en el aparato. Además, si todos pasamos a la clandestinidad, vamos a perder el contacto con los barrios, con los gremios y con el pueblo. Bueno, es así, pero si no nos guarecemos en el aparato, nos liquidan a todos en 2 días. Estamos en un callejón sin salida, por graves errores políticos que cometimos. Nosotros decidimos pasar a la clandestinidad y nosotros decidimos declararle la guerra a los milicos. Nosotros decidimos empezar este proceso y no involucrar al pueblo, por eso el pueblo solo mira. Nosotros decidimos este camino y por eso no tenemos lugares a donde ir. No sé exactamente cuándo, pero en algún momento comenzamos a discutir la lucha de clase. Y paulatinamente perdió fuerza nuestra adhesión a un proyecto antiimperialista y de liberación. Esto pasó, dijimos, y asumo la cuota de responsabilidad, aunque nunca haya pensado de esa manera, que el peronismo era un movimiento de trabajadores que inicia en 1945 y que iba a ir avanzando hacia la lucha de clases, como el paso cúlmine, cuando en realidad la lucha de clases está íncita como la lucha de los desprotegidos y marginados y de distintos sectores. Estas luchas están íncitas en la lucha por la liberación nacional, que es la madre de las batallas. El peronismo significó en ese sentido el máximo nivel de conciencia alcanzado por el pueblo argentino a lo largo de nuestra historia. Cumpa, pero todo eso ya está discutido y resuelto hace mucho tiempo ya. Lo que pasa es que vos tenés una visión política e histórica absolutamente errada. ¿Vos creés que el pueblo tiene una clara conciencia antiimperialista? Estoy segura de que no. En cambio, sí te puedo nombrar unos hechos donde yo te puedo decir que, como por ejemplo, la masacre de los obreros de la Patagonia, las jornadas del Cordobazo, las huelgas hechas incluso contra el propio Perón, más las luchas populares contra el plan de hambre de Rodrigo, todos esos son sucesos que nos dan una clara y nítida continuidad histórica de la lucha de clases del pueblo argentino. Y a esa lucha de clases fue el propio peronismo el que se encargó de invisibilizarlo. Fue el propio peronismo el que con leyes laborales no atacó el poder burgués. El propio peronismo con políticas conciliatorias y con patotas gremiales nunca defendió al obrero, sino que defendió al patrón. Es decir, que el peronismo es antiperonista. Un absurdo total. Tu problema es que confundís al peronismo con Perón. Y dentro del peronismo, y el peronismo sustancialmente es Evita, Cook, Hernández Arregui, Jaureche, Mujica, Atilio López, Framini, Di Pasquale. Ellos entendieron que en una colonia la lucha de clases está subrepticia frente a la lucha de liberación nacional. Ellos lo entendieron. Perón era burgués y conservador, pero lo antes mencionado no. Ahí está la diferencia. El peronismo le enseñó, gestó la conciencia en el pueblo y el pueblo logró entender que el enemigo es el imperialismo. El pueblo tiene una conciencia antiimperialista, conciencia difusa, pero conciencia al fin. Los trabajadores saben que nuestros males son causas de lo estadounidense y de la oligarquía parásita. Y esa conciencia el pueblo la adquirió gracias al peronismo. Coco, pero sí es difusa, no es conciencia revolucionaria. En cambio, coincidiendo con Ana, de que el pueblo sí tiene que tomar conciencia del lugar que le pertenece en esta etapa histórica. Por eso este pueblo fue capaz de discutir el poder a la presidenta y de abortar el plan económico de la burguesía. Y animarse a hacer lo que no se animó a hacer Perón, que era sacarlo al carajo a López Rega. Bien, Carlos, pero donde vos ves solamente lucha de clases, donde Rodrigo transfirió nuestros recursos económicos a favor de los negocios del imperio, pospuso indefinidamente las pautas programáticas del Frejuli, entre eso la reforma agraria, el pueblo argentino, los trabajadores, lucharon contra ese plan que era un plan imperialista. Es decir, los trabajadores tienen una clara conciencia antiimperialista, por lo menos tienen esa conciencia. Los trabajadores pelearon contra esa migración de nuestros recursos, que ya se hablaba de cerrar los talleres de Tafí Viejo.
Los trabajadores demostraron una clara lucha contra esta tarea llevada a cabo por los burócratas a favor de la oligarquía y del imperio. ¡Pare, Javier! El ejército está aquí, están en su casa, están disparando. ¡Pare, Javier! Bueno, está bien, muchas gracias. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores. Esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá para allá, cargando? Mi nombre es José García, soy presidente de FODECUS, que es el Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios de Tucumán.